vamos a ver un poquito, vamos a repasar lo que es, lo que era y lo que es el bottom turn. Vamos a ver las diferencias entre maniobras de borde, maniobras de plano, que algunas van a ser más funcionales que otras, todas funcionales, pero unas van a ser por ahí un poquito más riesgosas que otras. Pero la idea es tratar de ver las tres maniobras básicas y más funcionales, que son el cutback, el roller y el floater. Después vamos a ir viendo variantes ahí que van a haber entre el medio, o maniobras híbridas también, que a eso lo llaman las maniobras que entran de borde y terminan de plano, que muchas veces vamos a tener que utilizar ese tipo de maniobras, que son maniobras muy funcionales. Em, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo todo. ¿Arrancamos nomás? Sí, señor. Bueno, gente, creo que ya la mayoría me conocen. Mi nombre es Matías Cantó, soy surfista de acá de Mar del Plata, eh, surfista y coach. Eh, Así que lo que vamos a ver hoy, principalmente, como les dije unos minutitos antes, es la técnica básica ya de las primeras maniobras, que va a ser el bottom turn, que va a ser las maniobras de plano y las maniobras de borde. ¿A qué llamamos maniobras de plano y a qué llamamos maniobras de borde? Fíjense, por ejemplo, la tabla tiene un plano, que el plano va a ser la parte de abajo, la que va a ir apoyada sobre el agua, y los bordes o los cantos de la tabla los vamos a utilizar también para maniobrar. A ver, cuando nosotros vamos a una ola y queremos hacer un bottom turn, por ejemplo, que era ir hasta la base de la ola para poder generar espacio y ganar velocidad para ir a atacar o ir a hacer la maniobra, ya el bottom turn es una maniobra de borde. ¿Por qué? Porque estamos metiendo el riel, estamos enterrando el borde de la tabla sobre el agua para hacer la maniobra. Vamos a volver a ver este video de Julian Wilson, surfista australiano. Nunca salió campeón mundial del Tour Mundial principalmente, que es el campeonato que él compite, pero siempre estuvo ahí muy cerquita. Si no me equivoco, hace 2 años terminó segundo o tercero. Eh, es un animal, es de mis surfistas favoritos. Pueden ver ahí en el bottom turn, como lo habíamos visto en la primera clase, cómo mete el borde. ¿Tá? Cómo mete el borde delantero, cómo mete presión a sus dedos de los pies para poder meter ese borde, buscar inclinación y poder direccionar la tabla. Si la tabla en ese momento se le queda de plano, él ese giro que quiere hacer acá no lo va a poder hacer. La tabla, lo más probable es que se vaya más abierto. ¿Y por qué queremos ir acá? ¿Por qué queremos ir a esta zona? Porque es el pocket de la ola, que es lo que hablamos en la primera clase. ¿Qué es el pocket de la ola? La parte al lado de la espuma a punto de romper. ¿Qué es lo que tiene esa parte? Es la parte con mayor verticalidad de la ola, porque se está por convertir en espuma, porque está a punto de caer. Es la parte más parada, digamos, es la parte más chupada, diríamos en el idioma más criollo del surf. Entonces, si nosotros logramos atacarlo más cerquita de la espuma, teniendo buena verticalidad de ola, no nos vamos a quedar nunca sin velocidad. ¿Y por qué también vamos a atacar ahí? Porque es la parte más finita. Si nosotros atacamos a una parte con mucha masa de agua, lo más probable es que cuando enterremos el borde o le demos con el plano, no salga tanta agua para arriba. Esa agua que van a alargar los surfistas en la maniobra es la fuerza de la maniobra o la presión que le van a estar metiendo a la maniobra. Fíjense cómo él utiliza el bottom para pasar por abajo de la espuma y llegar a atacar bien al pocket, bien cerquita y bien arriba. Si él atacara más abajo, lo más probable es que la maniobra salga fea,
visualmente, no fea, sino que va a tener, no va a cubrir todo el espacio de la ola. Ustedes tienen que tratar de surfear y de todo el espacio que les da la ola. ¿Vieron, por ejemplo, en el teatro? Por ejemplo, cuando le dicen ocupen todo el espacio del escenario, acá es lo mismo. La ola les da el escenario. Ustedes tienen que actuar sobre ella. ¿Tá? Entonces, todo ese espacio que les da, ustedes lo tienen que utilizar de alguna manera. Y utilizarlo al 100%. ¿Tá? Y él ahí clava el borde. Eso ya lo podemos llamar una maniobra de plano, de borde. ¿Por qué? Fíjense, de una maniobra de borde, como era el bottom, vamos a ir más atrás, va a otra maniobra de borde. Fíjense, él hace la transición de borde a esta altura, a mitad de ola, para cuando esté arriba en el pocket, en la cresta de la ola, ya esté clavando el otro. ¿Está? A eso ya lo vamos a llamar una maniobra de borde, un cutback, como lo dice el nombre en inglés, un corte para atrás, cutback. Y vuelve. Para terminarla, por ejemplo, ahí, de plano. Fíjense cuando patea cómo queda la tabla. Bien de plano y no ya con un borde metido adentro del agua. ¿Está? Sale de esa maniobra, va un bottom directo. Ahí lo podemos ver. Vuelve a clavar el borde. Y ataca de borde de vuelta. Siempre sobre el pocket de la ola. Y patea de plano. Es atacar de plano. Es llegarle con el plano de la tabla al labio. Y eso sería un roller. En el otro caso es terminar la maniobra bien de plano y no tan de borde, como lo vemos acá. ¿Tá? Entonces. Mati, te hago una pregunta, Petru, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo va? Ahí le que vos dijiste que estaba haciendo un cutback que es muy parecido al roundhouse. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia tiene un roundhouse? Tienen el cutback, el carving y el roundhouse. Que ahí ya estamos viendo 3 variantes de lo que sería un cutback. Miren, creo que tengo una de Mick Fanning, un roundhouse. Pero vamos a ver esto. Eso es un cutback. Finaliza pateando. Finaliza con un snap, digamos. ¿Está? Claro. A ver si... Y el roundhouse le pega El roundhouse, ¿qué es lo que tiene el roundhouse en especial? Es que vuelve a la espuma y golpea. Como, claro, como si hiciera un roller de backside, de espalda. Lo vamos a ver acá. Esto se los iba a mostrar más adelante, pero me diste el pie. Ay, ay. No, no. Sí. Lo vamos a ver acá, de Kano y Garashi. ¿Qué es un roundhouse? Es esto. ¡Pum! Golpea la espuma. ¿Entienden cuál es la diferencia? está claro. Eso es un cutback. ¿Está? Volvamos a esto. Hace el bottom, un bottom más chiquito porque la ola es más chiquita. Es más, lo vamos a ver acá con este tipo de ola que es una ola un poquito más real a lo que solemos surfear, principalmente. Fíjense, él clava el borde y golpea de plano a la espuma. Si él golpea con su plano lateral en la espuma, es un roundhouse. Si él hace esto mismo que va a hacer ahora y termina pateando, es un cutback o un carving, lo pueden llamar. En realidad el carving baja hasta la base de la ola, no patea. ¿Entienden? Esas 3 diferencias. A ver, ahí escribieron por el chat. Perfecto, clarísimo. Buenísimo. Entonces, vamos a ver
¿Cómo hacen eso? ¿Cómo llegan a lograr eso? A clavar el borde y que no se nos clave el borde, que muchas veces por ahí queremos volver a la espuma y se nos clava un borde y nos caemos para atrás. Ahí sí lo vamos a usar de vuelta a Julian. Y lo vamos a ver en otra bala si no vemos siempre la misma. Acá. Fíjense, vamos de vuelta acá. El bottom. ¿Cómo hace el bottom? Bien agachado, su mano de atrás por ir de frente. Su mano de atrás es la que va a ir cerquita del agua, la mano de adelante va a ir de guía principalmente. Se los voy a marcar acá, fíjense la mano de atrás. Y el brazo de adelante de guía. ¿Su mirada a dónde va a estar puesta? ¿A dónde quiere ir? Ahí no tanto, pero fíjense. Ahora cuando lo haga. Él ahí está mirando dónde quiere ir. Lo aguanta, bien agachado, clavando el borde. Y cuando llega arriba, ¿cómo hace ese cambio? Es un paso a paso. Una vez que la tabla ya vuelve a estar en su forma común de plano, nuestro brazo de atrás, en el caso de ir de frente, por ejemplo, fíjense el brazo derecho, este brazo y este brazo, va a formar una L, que lo vamos a ver más adelante, y va a rotar. ¿Qué son las cosas? Las tres cosas que principalmente los va a ayudar un montón, y son los tres puntos claves que tienen que hacer o que tienen que mover para mover la tabla principalmente, para direccionarla. Dirección de brazos, dirección de hombros y mirada. Esas tres cosas son fundamentales para que ustedes puedan direccionar la tabla donde quieran. Tanto sea el que se para en una espuma, va para adelante y quiere empezar a girar, como el que está empezando a hacer un cutback. ¿Está? Volvamos. Ahí está la L. El brazo de atrás pasando. ¿La ven la L? Una L media rara, pero la mirada ya está empezando a rotar. Es decir, esos tres puntos se anticipan a la punta de la tabla. Y seguimos. Fíjense, la punta de la tabla está apuntándome a mí, a nosotros, donde estamos viendo. ¿Él dónde está con su mirada? Para allá. ¿Dónde está su brazo? En L, apuntando a dónde quiere ir. Entonces, esos tres puntos que venimos hablando se anticipan a la punta de la tabla. Si nosotros rotamos, como hizo Julian, ya mirando la espuma, después automáticamente la tabla, la punta de la tabla va a terminar yendo ahí. Entonces, lo vemos acá. Cuando ya llegó la punta donde quería poner la tabla, ella corta la rotación y la vuelve a poner a dónde va a seguir yendo. A la dirección de la ola. La vamos a ver de vuelta, de forma continua. Fíjense la transición esa. Y ahí ya es una maniobra de plano. ¿Está? De vuelta, lo mismo. Fíjense la rotación de los brazos y de los hombros principalmente. Y de la mirada. Y ahí corta la maniobra para pasarla de plano y patear, por ejemplo. Ahí está. Entonces, wow, qué animal. Esas tres cosas son fundamentales a la hora de direccionar la tabla para cualquier lado donde querramos ir. ¿Está? ¿Alguno tiene alguna duda sobre eso? Ahí escriben al chat. ¿Y qué presión hacen los pies? Muy, muy buena pregunta.
Vamos a volver acá. ¿Cómo es cuando hacen como un cutback pero bajando la mano de atrás? Un snapback se suele llamar, o un layback según cuánto gire la tabla, digamos. Que fue la última maniobra que vimos ahí. Bueno, el tema de la presión, Antonella. ¿Y qué presión hacen los pies? Fíjate acá, vamos a analizar bien eso porque es muy buena pregunta. Ahí en el bottom, al estar en la base de la ola, al estar abajo, nosotros tenemos que subir una pendiente. La presión va a ir sobre el pie de adelante, que es la parte con mayor volumen, con mayor litros de la tabla, con mayor flotabilidad. ¿Está? Para poder hacerla andar principalmente. Si dejamos mucho el peso atrás, no podemos subir la pendiente porque nos frenamos. Acá, en ese momento, empieza a pasar la presión al pie de adelante, principalmente a tus talones, ¿tá? Para poder clavar ese borde. Pero a la vez, si nosotros clavamos el borde, pero no rotamos, lo más probable es que nos caigamos para atrás y que la tabla siga. Que muchas veces va a pasar eso al principio. ¿Tá? Fíjense, hasta dónde va a estar clavado el borde de sus talones, es decir, todo este borde. Qué feo que lo dibujé. Fíjense hasta dónde se va a clavar. Lo más probable es que se clave hasta donde está el Red Bull, hasta donde tiene el sponsor ahí. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver si la teoría es realmente esa. Y ahí está. La presión sobre el pie de adelante, para que no nos quedemos, sin velocidad principalmente. ¿Está? Y ahí, por ejemplo, que él patea, ya la presión finaliza sobre el pie de atrás, para poder largar toda esta agua que está largando. ¿Está? ¿Contesté la pregunta? Mati, ¿me puedo sumar a Sí, hacerte una pregunta más? Como también obvio. para, capaz puede ser la duda de alguno de los chicos. ¿Qué función cumplen las quillas en este tipo de maniobras y qué diferencias encontrás entre los distintos tipos de quillas que podemos encontrar? Muchos de los chicos capaz a veces me preguntan, ¿vale la pena pasar de una quilla de plástico a una quilla un poquito más pro? ¿Las quillas de carbono son solo exclusivamente para los pro? Muy buena pregunta. El material es fundamental, no solamente las quillas, sino que los bordes de la tabla. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los bordes de la tabla van siendo más filosos a medida que vamos bajando. Si esos filos están muy, muy, muy arriba, lo más probable es que nos permita hacer giros mucho más cerrados, que tampoco es tan bueno, porque necesitamos, para por ahí una ola un poquito más grande, es tener una amplitud un poquito más grande en nuestros giros, que la maniobra se vea más estética. Eso parte número uno. Tema quillas. Las quillas son fundamentales. Nosotros tenemos quillas de plástico, lo más probable es que en una maniobra así no aguanten toda la presión que aguantarían una de carbono. Entonces, se nos derraparía la tabla y nos sentiríamos incómodos. O mismo nos puede producir que se nos trabe los bordes, o mismo que se nos derrape, nos hace perder velocidad. Si nosotros tenemos quillas de carbono, por ejemplo, las quillas de carbono van a ser más duras, y obviamente nos vamos a tener que acostumbrar a eso, que al principio va a ser difícil moverla, después de a poquito que nos vamos acostumbrando va siendo un poquito más fácil. Después, las quillas, según la curvatura, se los voy a dibujar acá a ver si puedo y más o menos me sale, no me critiquen por el dibujo. Tenemos quillas que son más paraditas y quillas que son más recostadas. Horrible el dibujo.
¿Qué nos va a hacer esto? Una quilla un poquito... La quilla número 1, que es la más paradita, digamos, nos va a permitir tener giros más cerrados todavía, y por ahí son parabolas un poquito más chupadas, con mayor verticalidad. La quilla número 2, que salió media rara, al ser un poquito más recostada, por ejemplo, nos permite hacer giros un poquito más amplios. ¿Tá? Después también va a influir, por ejemplo, el grosor o la caída del borde de la quilla, que eso ya es ingeniería pura, es tecnología pura, que va a servir para la aceleración, para el agarre, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para estas maniobras, no solamente las quillas, sino que los bordes también van a influir. ¿Tá? Creo que está contestada ahí la pregunta. Sí, buenísimo, Mati. Y ahí Picasso, me ponen, son 2 dinosaurios. Es lo que se puede. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo Pato te va? habla. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Escúchame, te quiero hacer una pregunta. Sí, Las puntas de las quillas, cuanto más flexibilidad tengan las puntas de las quillas, ¿eso varía mucho en el despegue luego de la maniobra? O sea, la flexión, cuando uno le ejerce la presión a la patada, sí, ese movimiento de aleteo de la quilla, ¿influye mucho en cómo terminás la maniobra? ¿Me sí, expliqué? ¿A lo que voy? sí. Perfecto, perfecta la pregunta. Eso te va a dar la rigidez de la quilla, por ejemplo. Si son muy flexibles, lo más probable es que a la quilla le cueste volver de la maniobra con el mismo agarre como con la que fue, con la misma velocidad con la que entró a la maniobra. Si la quilla se flexa mucho, lo más probable es que le cueste volver a entrar a la línea con la misma velocidad. ¿Tá? Y por ahí vos vas a tener que ejercer un poquito más de presión sobre tus piernas para poder acomodar la tabla. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿No? Gracias a vos. Em, entonces, volvemos con la técnica. Es fundamental que ustedes puedan tener ese movimiento de rotación de brazos, hombros y mirada. Y en el momento de hacer un catwalk, de formar la L con los brazos. Podemos decir entonces mayor rigidez, mayor control, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay quillas que, a pesar de ser de carbono, son más rígidas que otras. Porque hay quillas que son las de fibra de vidrio, por ejemplo, y hay quillas con fibra de vidrio, pero con carbono reforzadas. Las dos son duras, las dos son durísimas. ¿Qué tiene, por ejemplo, en una ola muy chiquita como la que vemos acá? Esto ya es ir al detalle extremo, que lo más probable es que los competidores del Tour Mundial lo tengan en cuenta. Por ejemplo, a la hora de competir, a la hora de meterse en un mar. En una ola así chiquitita, lo más probable es que una quilla demasiado reforzada, demasiado rígida, haga que se le trabe mucho la tabla en este tamaño de ola. En la otra que veíamos de Julian Wilson, que debe tener 3 metros de ola, necesita una quilla bien rígida para que la tabla vaya bien estable y tenga un 100% del control de su tabla. Ahí creo que alguien quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Que activó el micrófono. No. ¿Alguna pregunta más sobre maniobras de borde? ¿O sobre los catwalk, por ejemplo? No. Bueno. Vamos a seguir. Nos vamos a fijar acá. Fíjense, por ejemplo, en Canoe Garage, la técnica es exactamente la misma. A pesar de estar en una ola de 3 metros o de 1 metro, como está acá. Esto, por ejemplo, fue en el Mundial ISA 2019, el año pasado. Que fueron los argentinos. Ya fue el primer Mundial ISA con tanta gente del Tour Mundial.
Fue una locura, hubo mucho nivel. Fíjense los brazos, lo mismo. El brazo delantero lo lleva al agua, en este caso, y el brazo trasero lo lleva acompañándolo a donde quiere ir. Lo mismo la dirección de hombros y la mirada, se está anticipando a la punta de la tabla. Él no está mirando a la espuma, sino que al pocket de la ola. Es lo mismo que hablábamos antes. Si vas a atacar, siempre ataca al pocket. ¿Por qué va al pocket de la ola? Sería una buena pregunta. Y no va únicamente a la espuma. Él va a atacar ahí arriba y se va a mantener por atrás de la espuma. Fíjense que todo esto ya es una espuma. Ya cualquiera diría, le está cerrando, va a adelantar. Volvió la espuma, metió la maniobra, comprimió y fue a hacer el bottom directo, muchachos. ¿Por qué? Este es el pocket. Un poquito más adelante. Ese es el pocket. Bueno, él le va a salir por atrás la espuma para aprovechar toda esta verticalidad que tiene la ola. Fíjense que le está cayendo una espumita, es decir, la ola tiene una rampa. No va a perder velocidad. Y va a atacar sobre una parte bastante vertical con velocidad. Fíjense dónde le llegó. ¿Está? Termina la maniobra. ¿Desde dónde sale? Desde atrás de la espuma de vuelta, con un bottom. Fíjense dónde está. Él está en la base de la ola. Le está saliendo por atrás. ¿Y por qué? Porque ahí la ola va a atacar de plano. Y ahora nos da el pie para empezar a ver las maniobras un poquito más de plano. Fíjense, acá le dio verticalidad a la ola, le dio una rampa, ¿tá? Y él ya venía con velocidad de la maniobra anterior. Hizo un bot mucho más cerrado, lo más probable es que ataque a este punto y no a esta parte. Fíjense, si él se adelanta y va a buscar esta parte, lo más probable es que no tenga velocidad porque la ola está un poquito más gorda. Es decir, no tiene tanta verticalidad. ¿Qué va a hacer? Sale del bottom y va a atacar. Bueno, hizo una maniobra de borde y terminó de plano, pero bien cerca del pocket. A ver, ahí creo que hicieron una pregunta. Mati, ¿hay algún ejemplo de backside para ver la diferencia de los brazos? Obviamente. La vamos a ver acá. Exactamente acá. Go Canoa. Fíjense, eso ya es una maniobra de borde que termina de plano. Hace el bottom. Fíjense, el bottom es el brazo de atrás el que va a rotar y el brazo de adelante es el que va a ir al agua. Nosotros lo veíamos de Julian, que yendo de frente, él estaba con su mano de atrás yendo cerquita del agua y el brazo de adelante de guía. Ahora como va a ir de backside, el brazo de adelante es el que va a ir a tocar el agua para buscar la inclinación y el brazo de atrás va a buscar la rotación. Clava al borde, corta la maniobra. Fíjense que él siempre va a mirar a dónde quiere ir, antes de que llegue la punta de la tabla. Y le da 2 fierrazos más. Después de esta creo que venía una de backside. Ahí está. Fíjense. Vamos a volver acá a los bottom. Ahora. No. Vamos a verlo acá. Él, con su dirección de los hombros, con los brazos, están apuntando a la espuma. Por ahí se quedó corto con la mirada, pero quería salir rápido a una próxima maniobra. ¿Tá?
que mismo está saliendo desde atrás de la espuma. ¿Tá? Brazo de adelante va a tocar el agua, brazo de atrás va a buscar la rotación. Fíjense, él no corta el bottom hasta que no llega arriba. ¿Cómo está él? Esto ya es una maniobra de plano, por ejemplo. ¿Cómo está él? Con su dirección de los hombros para allá, con la mirada también para allá, con el brazo inclinándolo para aquel lado, y este brazo por ahí sí se le fue un poquito, pero automáticamente lo va a poner cerquita de la tabla exactamente ahora cuando complete. ¿Está? Maniobra de plano. Maniobra de plano tenés un floater, tenés un roller, tenés un taillight, un snap, tenés un montón de maniobras. Por ahí, una maniobra de borde genera un poquito más radicalidad al ojo, que lo ves de afuera, sí. Más que nada por la cantidad de agua que se suele largar. No te digo que son más radicales las maniobras de plano, pero se suele sacar un poquito más de agua. Por eso, en un campeonato de olas chicas, por ejemplo, el que surfa de backside tiene no más chance de ganar, pero puede demostrar un poquito más, o le va a quedar un poquito más en el ojo del juez, porque es más vistoso todavía surfar de plano. Tenemos a Mick Fanning, es un surfista muy pro y surfa mucho de borde. Obviamente, ahí sí, hace gran diferencia. Maniobras de borde. Lo vamos a volver a ver en esta... No, en esta olita no. Acá. Lo vamos a ver a Mick Fanning ya que lo nombré. Acá. Fíjense. Siempre todas las maniobras llevan un bottom turn antes de hacerla. Maniobra de plano. Él va a atacar con el plano, ahí va a ser un roller, si no me equivoco. Él va a atacar con el plano de la tabla al labio. ¿Para qué? El labio se la va a devolver y él con su rotación va a hacer que la tabla invierta y vuelva a seguir en la ola. Fíjense, él está con la tabla allá arriba. ¿Pero qué le permitió llegar con la tabla ahí arriba? El bottom. Que a pesar de que esquivó uno, él miró acá, que es el pocket de la ola, y no miró acá, tan lejos. Si no hubiese ido a un cutback seguramente, a una maniobra más de borde. Entonces, a ver, ahí sí una pregunta. Una vez que como comprime, tenés arriba de la tabla, más presión le vas a poder meter también. Y más equilibrio van a tener. Piensen que su centro de gravedad va a estar más cerquita del agua. Si ese centro de gravedad, si vos estás surfeando muy parado, se aleja la línea esa. Lo que hay que buscar es que esa línea esté bien cerquita acá, entre tus dos pies. Volvamos. Él mira cerrado. Ataca. Cuando ataca con el plano, fíjense cómo su brazo de atrás empieza a invertir. Cómo su rotación de mirada empieza a invertir y cómo el brazo este ya está cambiando de dirección. Mati, ¿hay alguna diferencia principal o varias que tenemos que tener en cuenta y aplicar para hacer las maniobras cuando corremos las olas de espalda en vez de frente? Tienen que tener en cuenta que tanto surfear de backside como de frente es lo mismo. O ustedes tienen que sentir que es lo mismo. Es como que un jugador de fútbol únicamente patee con la derecha. Cuando le llegue con la izquierda no va a saber qué hacer. Es lo mismo.
Y lo que tienen que tratar de buscar es tener un surfing completo de ambos lados. Y van a ver cómo van a empezar a surfear mismos más olas. ¿Tá? Un tip, un consejo es tratar de tener en cuenta eso del bottom, que es invertido. Con qué mano voy cerquita del agua, cuál es mi brazo guía. ¿Tá? En el caso de ir de frente, en el bottom voy a llevar mi mano de atrás cerquita del agua para buscar la inclinación, el brazo de adelante de guía para ir. En el caso de backside, como expliqué recién, el brazo de atrás es el que rota, no va a ir al agua. El que va a ir al agua para buscar la inclinación es el de adelante. Siempre tengan en cuenta eso. Otra cosa, por ejemplo, voy a maniobrar de frente, acá como está haciendo Mick Fanning, llegar a la maniobra es fácil. ¿Qué es lo difícil? Volver porque estamos de espalda volviendo. ¿Tá? Por eso nos cuesta tanto surfear de backside, por ejemplo. Porque estamos todo el tiempo con la ola en la espalda. Y muchas veces cometemos el error de, yo estoy yendo para, en vez de mirar por encima de mi hombro, que muchas veces pasa eso, porque tenemos el hombro caído y nuestra dirección de hombro va hacia nuestra dirección de nuestros dedos, para allá. Tenemos que rotar un poquito, abrir un poquito los hombros y tener un poquito más de apertura. Entonces no vamos a estar mirando por encima de nuestro hombro. ¿Tá? Fíjense cómo él va a rotar acá, por ejemplo, para no quedar volviendo sobre encima de su hombro. Si no, no va a poder bajar la tabla. Fíjense. Y pasa los hombros ya por encima de la tabla. ¿Tá? Este brazo no le quedó allá. Y fíjense que la dirección de hombros ya está puesta para aquel lado. La dirección de los hombros ya está puesta para allá. Alguien con la guitarra. Chicos, si pueden, recuerden apagar. Ahí está, gracias, Sol. Bueno, y así es como acá por ejemplo sacó un montón el tail de la tabla, la cola de la tabla por fuera de la ola. La técnica es exactamente lo mismo, nada más que ahí le agregó un poquito más de radicalidad, un poquito más de expresión a la maniobra, que es el patear el tail, derraparlo, pasarlo adelante como hizo y volver a acomodarlo. ¿Tá? La técnica de ir de plano es exactamente lo mismo. Fíjense, va de plano, fíjense acá lo vamos a ver mucho mejor. Acá esto se llama un foam climb, escalar la espuma. ¿Para qué es esto? Es una maniobra funcional para no perder ola y poder remontar toda la ola. Fíjense sus brazos, su dirección de hombros y su mirada. Brazo de atrás pasando, mirada, mirando donde quiere ir, brazo de atrás, todo apuntando para allá. ¿Dónde está la punta? Arriba. Entonces, acá está perfectamente lo que les acabo de decir hace un rato, teóricamente, el tema de que esos 3 puntos anticipan a la punta de la tabla. Si queremos llevar la tabla allá arriba, vamos a tener que hacer todo eso, toda esa rotación, tanto de hombros, mirada y brazos, para poder bajar la punta de la tabla. ¿Está? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? A ver si encuentro un floater que tenía por acá. No. ¿Cómo podemos ir mejorando el tema de la rotación? Lo vamos a ver acá. El famoso Carver, el famoso Surf Skate, cualquier simulador de surf sirve para trabajar esto. El tema de la rotación nuestra arriba de una tabla. ¿Por qué? Acá lo vemos a Felipe Toledo, por ejemplo. Se me tildó ahí. Fíjense.
Fíjense acá. ¿Cómo pasa el brazo de atrás? ¿Cómo tiene los brazos puestos principalmente? ¿Cómo tiene las piernas? Por ahí en el agua puede estirar un poquito más y irse un poquito más lejos del centro de gravedad por la presión que le está metiendo a la tabla y por la velocidad que tiene. También convengamos que está andando en skate en patas, se llega a caer, se va a matar, se va a arrancar un dedo. Pero la técnica es la misma. Exactamente la misma. Fíjense cómo pasa los brazos. Ahí está en la misma posición. Entonces, ¿es cuestión de repetirlo? Sí, 1,5 millones de veces. ¿Por qué? Porque la ola no son todas iguales. No podemos entrar al agua y decir, bueno, vamos a hacer cutback y únicamente hacer cutback. Porque la ola va variando. Obviamente, hay olas que sí te lo permiten, los fondos de piedra muchas veces te lo permiten, los fondos de arena que son tan cambiantes, por ahí podemos meternos al agua y decir, bueno, hoy quiero practicar esto, pero no todas las olas vamos a poder. Nosotros agarramos un skate, una mínima pendiente, y no va a variar. Entonces lo podemos practicar una y otra y otra y otra vez. Exacto. ¿Puedo sumar una cosita, Mati? Sí, obvio. Bueno, como la gran mayoría de ustedes saben, en mi caso, yo conocí el surf de grande, ¿sí? O sea, de pendejo me dedicaba nada que ver al atletismo. Y una de las cosas que me pasa a mí, como me imagino que ustedes se sentirán representados como ser surfistas de Buenos Aires, es que no podemos estar todo el tiempo en el mar, como capaz le pasó a Mati, que el mar era el patio de su casa. Bien. Y paralelo con eso, que les quiero comentar, como ustedes también saben, yo soy profe de educación física. Y parte de aprender un gesto motor nuevo, cualquiera sea, ya sea desde aprender a lanzar una pelota de básquet, o aprender a jugar al golf, o aprender a jugar al tenis, pasa por la repetición. ¿Por qué pasa por la repetición? Cuando uno empieza con un gesto motor nuevo, tiene que hacer consciente todo, tiene que pensar todo, cómo están los brazos, cómo están los dedos, cómo está la pierna, cómo está todo. Ahora, cuando yo repetí 70 millones de veces lanzando contra el aro de básquet, llega un momento que recibo la pelota y lanzo, ya no pienso cómo lanzar. Otro ejemplo paralelo de esto es cuando aprendo a manejar. Yo cuando las primeras veces que aprendí a manejar, tenés que estar pensando en qué hago cuando pongo el cambio, cuando aprieto el pedal, cuando aprieto el freno y demás. Cuando uno logra la automatización de un gesto, ya escapa de la corteza del control voluntario y pasa a otra área del cerebro en donde ya está automatizado ese gesto y pasa a un nivel involuntario, donde uno no piensa, solo ejecuta. ¿Bien? ¿Y por qué les explico estas dos cosas? Porque nosotros, que vivimos lejos del mar, es muy, muy complejo lograr este nivel de automatización que estamos hablando. Por distintos motivos. Por un lado, por la distancia con la que estamos con el mar, lo cual hace que cada vez sea difícil poder tener una constancia en la ola. Y por otro lado, de que nuestro mar, como recién explicaba ahí Mati, no es como el mar de Perú, que es una pileta de olas, en donde está la ola todos los días y todos los días tenemos olas de calidad. Entonces, esta herramienta que les estaba comentando Mati, que yo calculo que la gran mayoría de ustedes las conocen, pero capaz alguno nunca la había visto, es una herramienta que me permite justamente hacer eso. Ante la falta de olas o ante la distancia con el mar, me permiten practicar y automatizar los gestos para que cuando yo me tenga que enfrentar a esa situación real en el mar, ya no tenga que estar pensando. Pero también con esto abro un paralelo, porque muchas veces me pasa a mí o veo gente carveando, que cuando está carveando capaz no lo hace capaz con buena técnica. Entonces, de la misma manera, yo puedo estar fijando errores. Y, por ejemplo, un error que yo veo muchísimo, muchas personas que le queda el brazo de atrás colgando, y de repente pampean la ola con el brazo de atrás colgando. O mismo al hacer un take-off, se paran y con el brazo de atrás colgando por atrás. Entonces, hay veces que desde lo básico lo importante es tratar de aprenderlo y automatizarlo lo más técnico y lo más prolijo posible, para que después cuando lo tengamos que traspasar al mar, tengamos ya por lo menos un escalón adentro. Así que nada, Mati, te quería como que apoyar desde ese lado y hacer ese comentario. Muchas gracias. Bueno, así como dijo Jere, la idea es tratar de automatizar esos movimientos. Hoy en día surfistas profesionales, competidores y hasta mismo cracks
del surf mundial como Felipe Toledo, usan este tipo de herramientas porque no es solo un juguete o un skate normal, sino que es una herramienta de entrenamiento, en la que una vez que automatizamos todos esos movimientos, es como manejar, por ejemplo. Al principio lo más probable es que agarraban el auto y todavía pensaban en, bueno, estoy acelerando, tengo que apretar el embriague, tengo que poner primera y para pasar al otro tengo que poner embriague, poner segunda, y todo eso es nuevo. Entonces es un paso a paso que lo tenemos que ir pensando de tal manera que salga fluido. Así que, uy, se me cerró esto. Así que la idea es que podamos también entrenarlo fuera del agua. Ahí, por ejemplo, lo vemos haciendo un catwalk. Fíjense que los brazos de L, ahí se ve perfectamente los brazos haciendo la L, ¿tá? Y la presión sobre el pie de adelante. Lo vamos a ver de backside, por ejemplo. Que si no me equivoco, tendría que estar por acá. De backside, para los que preguntaron. ¿Está mirando al piso? Sí, está mirando al piso porque le quiso poner un poquito más de estilo. De backside, por ejemplo. Fíjense el bottom. Y acá está lo que le decía de tocar el agua, principalmente. Lo tienen acá. Mano de adelante, tocar el agua. Mano de atrás, rotando. Acá, bueno, no puede tocar el agua por cuestión de que no tiene la velocidad suficiente para inclinarse tanto. Poder se puede hacer igualmente, ¿eh? Y cuando sube, rota. Y comprime. ¿Qué pasa acá? Fíjense cómo comprime sobre su pie de adelante, el pie de atrás le quedó pateando, el tail. Lo mismo acá. Por ahí le falta un poquito más agacharse para no perder tanto equilibrio, para no desestabilizarse y poder controlar un poquito más la maniobra. ¿Tá? Pero todos estos ejercicios los pueden practicar desde afuera del agua. Fíjense, es exactamente lo mismo. El movimiento, la teoría, la pueden trasladar perfectamente. Y como le dijo Ger, es cuestión de automatizarlo. Lo más probable es que al principio nos sea inestable, lo más probable es que al principio nos cueste carvear y ir solos, porque la idea es no tener que patear con este skate, sino que el cambio de borde a borde, igual que en el agua, nos permita acelerar o ganar ola. ¿Está? Y con el tema de backside, les quería poner una ola que está perfectamente claro. El tema del bottom, de ir a la base de la ola y atacar en el pocket. Ahí hicieron una pregunta. Mati pregunta sobre los skates. Habilitame el micro. Si no me equivoco, ahí donde está tu nombre, te pone reiniciar audio. Si lo podés... Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, Mati, quería, no sé si lo compartís o no, el tema de explicar la diferencia entre el surf skate, el carver y el skate común. Yo por lo menos tuve las tres experiencias y el carver me sirvió mucho para lo que era acelerar en la ola y el tema del bottom. Pero después me generó un vicio que era que se me clavaba el canto de adelante al hacer el catwalk. ¿Por qué? Porque el carver te permite pisar adelante y que no se clave. El surf skate, en cambio, es mejor porque al hacer el catwalk te hace que distribuir el peso de adelante y de atrás correctamente, porque si no te gira 360. Y después, en tercer lugar, no sé si también coincidís en el tema del skate, cuando vos te metés en un half, que es como la pared similar a la ola, tanto los giros de backside como de frontside ayudan un montón en el surf. Quizás, no sé, vos qué opinión tenías en diferencia con esos tres estilos de tracks y de surf skate. Mira, gracias ahí, Mati, por aportar.
Buena pregunta. En mi opinión, un skate común, por ejemplo, te va a permitir, por ejemplo, así como vos decís, hacer los giros, patear, invertir, pero no te va a permitir el cambio de borde a borde, que sería la entrada, por ejemplo, hacer el bottom bien marcado y patear, sino que ya el skate común te lo vas a hacer muy de plano todo el tiempo, en mi opinión. Después, por las experiencias que yo tuve con los dos skate, tanto con el Surf Skate y Carver, por ejemplo, que son los dos bases, o sea, los simuladores de surf que hay después que sean de otras marcas, van a estar hechos en base de un Surf Skate o de un Carver, que son los primeros que salieron. Y los primeros en usar esta tecnología, digamos. El Carver, ¿qué te permite? Así como decís vos, te va a dar un montón de distancia de recorrido, por ejemplo, no vas a perder velocidad, vas a poder practicar la técnica, pero los giros son un poquito más amplios a como yo lo sentí con el Surf Skate. El Surf Skate, por ejemplo, me puedo ir, no sé, de punta a punta a Playa Grande, pero me van a quedar las gambas que no me van a dar más. En un Carver me voy a poder ir de punta a punta, si quiero, desde Playa Grande hasta Waikiki, que obviamente no voy a dar más después, no me van a dar más las piernas, pero por ahí la técnica pura la puedo probar un poquito mejor con un Surf Skate, en mi opinión. Porque tiene giros un poquito más cerrados todavía. Después, obviamente, el hacerlo cerrado, un poquito más abierto, va a depender de tu rotación. Pero después, en un Carver, los giros son un poquito más abiertos y te permite por ahí generar un poquito más de distancia y no tanto de giros tan cerrados, por este mismo tema de que tienen los tracks que no giran a 360 grados como en el Surf Skate. Muchas gracias ahí, Mati, por dar ese pie que a muchos les va a servir eso. Y acá podemos ver de Backside, que ahí habían preguntado, creo que había sido Mau. Lo podemos ver a Gabriel Medina, creo 19 años, debía tener 20 años en este video, surfando en Lowers, que es donde siempre les pongo el ejemplo, o casi siempre. Quiero que vean esta ola principalmente, además de que la rompe toda, quiero que vean la técnica que él usa, porque está todo expresado ahí. Trabajar bottom y lip, trabajar este triángulo, usa todo el espacio de la ola. ¿Qué es este triángulo, el famoso triángulo? Poder ir del bottom al lip, volver a ir a un bottom, ir a un lip, ¿está? Es fundamental que podamos trabajar eso. Entonces, fíjense, él arranca ya en un bottom, golpea. Fíjense bueno, acá hace un aéreo. Fíjense la rotación. Él tiene la punta de la tabla todavía yendo para allá, para adelante, pero él ¿dónde está mirando? Él ya está mirando ahí. ¿Dónde está su brazo? En el agua. ¿Dónde está su brazo trasero? Apuntando ya a dónde quiere ir. Entonces, podemos ver que la rotación de los hombros, de los brazos y donde pongas la mirada es fundamental. A ver si me deja. ¿Ah? Y cuando ataca, lo mismo. Él está atacando ahí de plano, pero ¿dónde está mirando para poder bajar la punta de la tabla? Con sus brazos en M. Una M media rara. ¿Está? Con su mirada abajo en la base y toda su rotación de los hombros apuntando hacia allá. ¿Está? ¿Dónde va a ir la punta? Lo más probable, cae esta línea, en ese espacio, que es donde puso la rotación de los hombros, de la mirada, de las manos, de los brazos. ¿Y dónde ver la punta de la tabla entonces? Exactamente ahí. ¿Está? Además de que pateó, largó un estelazo enorme de agua, la técnica está ahí plasmada.
¿Está? Y lo vamos a ver en la próxima maniobra también. Es exactamente lo mismo. ¿Dónde pone la mirada? Exactamente la base. Exactamente acá. Porque acá tiene la dirección de los brazos, de los hombros y de la mirada. Entonces, quédense con este palito verde grabado. Y fíjense dónde va la punta de la tabla. Que no va a ir acá. Porque él no está mirando ahí. Sino que va a ir a esa misma. A ver, borro esto y sigo. Acuérdense de esa línea. A ver si... Y ahí está. ¿Está? Fundamental, gente. Fundamental. Donde pongamos nuestra rotación de hombros, de brazos y de mirada, va a terminar yendo a la tabla. Obviamente siempre después de cada maniobra compriman para no perder equilibrio. Si ustedes están más cerca de la tabla, más equilibrio van a tener. ¿Está? Y es cuestión de practicarlo. Si no se puede dentro del agua, afuera. ¿Está? Es mucha información de golpe. ¿La fuerza sale del área core? Mayoritariamente sí. Es fundamental que tengan una buena estructura del core, porque principalmente va a permitir ese movimiento de rotación que tengan. ¿Está? A ver, yo en eso, Mati, asumo para aportar algo. En realidad, no es que la fuerza sale del área. Lo que nosotros llamamos core es esa transición que conecta a través del tronco tren superior con tren inferior. Bien, entonces el movimiento rotacional, como hoy les estuvo explicando Mati en un montón de ejemplos, arranca desde lo que es la vista y los brazos del tren superior. Y esa rotación arrastra al tronco y al tren inferior para que gire la tabla. ¿Qué sucede? Si yo no tengo una buena estabilización lumbo-pélvica, si yo no tengo una buena estabilidad de zona media del core, el gesto repetido de esas situaciones pueden generar lesiones y pueden generar molestias, y ni hablar de que obviamente si yo no tengo bien establecido un patrón rotatorio y no tengo bien estabilizado eso, no me va a salir también una buena técnica. Entonces, no es que la fuerza sale del core, sino que la clave para mí está más en la ejecución de las maniobras, en la vista y en el trabajo de las rotaciones de los hombros. Y más que eso. Perfecto. Se ve otra pregunta, te la leo para que la digas vos, Mati. ¿Podrías reiterar la diferencia en la posición de los brazos al correr la onda de back y de front? Sí. Fíjate bien, acá por ejemplo, con Gabriel Medina, ya seas goofy o regular, es exactamente la posición de front o de backside, los brazos los vas a utilizar igual. Fíjate en el bottom, por ejemplo, que el brazo de adelante es el que va a buscar llevarlo cerquita del agua para buscar inclinación, para buscar la presión, en este caso, en tus talones. Y lo que te va a dar la comodidad del bottom y que no te claves es el brazo también de atrás que le va a dar la rotación. Fíjate cómo está pasando el brazo de atrás, su brazo izquierdo, en este caso, y él queda enfrentado a la ola para ir a atacar. En el caso de frente, para ir a hacer el bottom, el brazo de atrás, su brazo derecho es el que va a ir cerquita del agua, buscando la inclinación, y el brazo derecho, el brazo delantero, su brazo izquierdo, va a ser el que le va a dar va a ser el brazo guía, va a ser el brazo que le va a dar a dónde quiere ir. Lo mismo que en el otro, el brazo de rotación sería, pero acá está de frente, no necesita rotarlo tanto porque ya tiene de frente la ola. Lo que lo va a necesitar rotar es cuando quiera volver de espalda. Fíjate su brazo de atrás, cómo cambia la posición en forma de L para quedar más enfrentado a donde quiere ir. ¿Está? Súper claro, Mati. Igual, a ver,
como decíamos antes, son un montón de conceptos, son un montón de cosas. La idea es empezar a meternos en estos dos conceptos básicos que él se quería traer, Mati. Las maniobras de borde, que tienen cierta característica, las maniobras de plano, que tienen cierta característica. Y como a modo de cierre y de repaso, la importancia de las rotaciones, la importancia de las descargas de peso y la importancia del trabajo de la vista. Bien. En este proyecto que nos metimos en conjunto con Mati, vamos a tener más clases, así que no se desesperen y vamos a volver a meternos con aspectos técnicos. Y si quieren, mándennos un mensaje a Mati, a mí, a Mau, sobre algún tema que quieren que desarrollemos con un poco más de profundidad, y capaz en alguna de estas clínicas, en alguna de estas cápsulas, hacemos como una profundización en alguno de estos aspectos. De repente, una maniobra específica. Y como ya les anticipé, los que tengan, me parece buenísimo, si nos van pasando videos de ustedes, no les digo para la semana que viene, pero en cualquier momento, la idea es empezar a hacer un poco entre conexión de toda esta teoría con videos de ustedes para poder ir haciendo en paralelo el videoanálisis y ver también los errores que a veces cometemos todos y que no nos permiten completar una maniobra. Así que bueno, leemos estas últimas preguntas y ya vamos haciendo el cierre de esta clínica de hoy. Exacto. Ahí Santi había puesto cómo hacer para no quedar tan abajo en la ola al hacer un carving. Rotá, acordate de la rotación es fundamental y direccionás vos tu tabla con la rotación que vos tengas. El método de Animal Flow puede ayudarte a mejorar la técnica fuera del agua. ¿Qué sería Animal Flow? ¿Quién lo preguntó eso? A ver. Eliana. Esa última la respondo yo ahí más arriba. Eli, te respondo un poco más eso yo, porque es un poco más de preparación fuera. El método de Animal Flow es, a ver, Mati, como para orientarte, es algo similar a lo que está de gimnástica natural. Está, sí. Y, o sea, es un método patentado en donde lo que buscan hacer es encadenar distintos patrones y distintos movimientos como si fuesen encadenados en una secuencia, en una serie. En general sí te ayuda, pero no para mejorar una técnica específica. En lo que te ayuda es en un trabajo de control motor propio, ¿sí? A nosotros nos pasa, como profes, que muchas veces nos encontramos con alumnos que capaz tuvieron una trayectoria deportiva, no importa el deporte, pero tuvieron una trayectoria deportiva, se movieron con su cuerpo, y uno le explica 2 o 3 cosas y enseguida las sacan. O a Mati seguro te pasará en el agua, que ves un alumno, le decís, bueno, hace esto, y enseguida lo saca. Y capaz tenemos otros alumnos que capaz el poder entender y procesar con su cuerpo esos cambios le cuestan un montón. Yo creo que esta técnica de Animal Flow es muy rica, esta técnica de Animal Flow, como gimnástica natural, como otras técnicas, desde lo motriz. O sea, te va a combinar distintos movimientos de rotación, movimientos de estabilidad, movimientos o posturas donde vas a necesitar movilidad en las articulaciones. Entonces, es algo que complementa. Yo no me caso con una, ¿sí? Todo suma. Después ahí preguntaron, para practicar con cargo el movimiento del bottom, conviene en pisos planos, con baja pendiente, buscar rampas más pronunciadas, eso como vos te sientas cómodo. La idea es que vos puedas ir practicando el cambio de borde a borde, y a medida que te vayas sintiendo más seguro, que le vayas metiendo más velocidad y después le vayas metiendo pendiente. Pero la idea es que vos te sientas seguro porque el skate paga y el impuesto es muy caro de skate. Por eso, con cuidado, si puede tener una leve rampa un poquito más pronunciada, mejor porque asimila más la ola. Después, algo sobre la respiración en las maniobras. Sí, al finalizar de las maniobras vos respirás para afuera, alargás todo tu aire, toda tu presión para alargar toda la fuerza en la maniobra, por ejemplo. Y bueno, vamos cerrando. Vamos cerrando, sí. Vamos cerrando con esto. Nada, como siempre, muchas gracias a todos por la buena onda, por la predisposición, por las preguntas ahí que van haciendo, por el ida-vuelta que se está generando. Saben que
siempre estoy a disposición de ustedes. Cualquier consulta que tengan o que quieran hacerme, me lo pueden escribir en el Instagram de Aqua, en mi Instagram. No hay problema. Así que nada, también gracias a Jere, gracias a Mau, que siempre colaboran un montón con las clases y hacen todo esto posible. Y nada, gracias a todos.